Buenos días, mi nombre es Sebastián Agüero y hoy les vengo a hablar de mi tema de investigación, el cual tiene como título Causas y efectos de los derrumbes de edificaciones en Costa Rica desde el año 2014 hasta el 2019. Introducción. Como dije, en esta investigación nos vamos a caracterizar más que nada por ver las causas y los efectos por los cuales una construcción colapsa. Esto tendremos en cuenta los posibles errores que pueden pasar y los estudios técnicos que se llevan a cabo antes de que se realice una construcción y también los estudios que se hacen después. Objetivos. Como objetivo general tenemos analizar las causas y los efectos de la caída de edificaciones en Costa Rica desde el año 2014 hasta el 2019. Objetivos específicos. Registrar los errores más frecuentes de construcciones y que se han derrumbado desde el año 2014 hasta el 2019. Enlistar los métodos usados para evitar los derrumbes de edificaciones y determinar los efectos que lleguen a tener los derrumbes de edificaciones en la sociedad. Marco teórico. Primero vamos a ver los errores más frecuentes. Para esto vamos a tomar como ejemplo dos construcciones que ya colapsaron. Primero tenemos la torre de la 19S, el cual era una torre de apartamentos en México que esta no cumplió con las inspecciones necesarias y ya se veía un poco deteriorado el edificio. Por esto quiere decir que no tenía inspecciones y el edificio colapsó. Esto se debe a un tema de corrupción, ya que las inspecciones no se hicieron, las cuales por ley se tienen que hacer, y por esto el edificio colapsó. Después tenemos las torres en Santa Fe, las cuales se ubicaban en una playa. Lo que pasó con estas es que el terreno se empezó a deteriorar. Esto quiere decir que como estaba cerca de una costa, la humedad le pegaba, obviamente el clima afecta, y también las olas, como le pegaban, generaban un tipo de vibración y esto hacía que el cimiento se empiece a deteriorar. Esto fue un mal estudio del terreno, ya que no se toma en cuenta el tema de las olas y tampoco de la humedad. Eso quiere decir que el peso afecta y cuando llega un sismo, esto hace que la estructura colapse. Métodos usados para evitar los derrumbes de edificaciones. Ok, primero que esto tiene que aplicarse para construcciones nuevas y viejas. Para las nuevas ya se están aplicando y para las viejas, si antes no existía algo específico porque a cada rato se va mejorando estas técnicas o se van mejorando nuevos métodos se tienen que aplicar para que la construcción pueda aguantar más tiempo. Ahora, hay prevenciones antes y durante la construcción. ¿Cuáles pueden ser las que están antes de la construcción? Ver el tema de tierras, ver si la tierra es buena para construir y también ver si la tierra aguanta el peso que necesita el edificio. Ahora, eso quiere decir que si la tierra no es buena, se cambia toda la tierra. Esa es una prevención o un método que podemos usar. Y durante la construcción se pueden llegar a presentar muchas cosas, como el tema del clima. El ingeniero puede notar que hay un cálculo malo o que en el plano se ve una cosa, pero en el físico hay otra cosa, otro reto que se enfrenta. Y esto es algo que el ingeniero tiene que dar de su creatividad para ver cómo hace para solucionar este problema. Y las prevenciones después de la construcción son simples inspecciones como las que mencioné que se hacen después de una construcción. Esto se hace para que ver si la construcción se está deteriorando o si hay algo malo, porque obviamente una construcción no siempre se mantiene en buen estado desde el primer día que se abrió, sino que siempre a cada rato hay que ir inspeccionándolo y si se encuentra un error, el más mínimo, hay que corregirlo. Efectos que pueden llegar a tener los derrumbes en las personas. Pues esto la verdad depende mucho de las personas, pero algunos de los efectos que pudimos ver que genera una construcción cuando se derrumba es la desconfianza de las personas. Esto también se puede llegar a ver por los periodistas y sus noticias, que hacen que la gente desconfíe y vea como que es algo muy malo y que fue un tema de corrupción o no ven las causas de verdad, no hacen el estudio técnico de verdad por qué se derrumbó la construcción. Después, traumas pueden generar, obviamente, a base de la desconfianza, se generan traumas de que la gente no puede ir a construcciones porque se siente mal o se siente insegura de que el edificio se puede caer. Y esto es malo ya que la gente para futuras construcciones, como el país va aumentando la población y todo eso, pues obviamente se van construyendo más edificios para albergar más gente que viva en esos lugares. Y esto es malo ya que la gente no confía en los edificios y no es buen negocio. Así que hay que intentar hacer que la gente deje de desconfiar y que tenga estos traumas. Marco metodológico. Esta investigación es de tipo descriptiva, ya que se toman en cuenta las técnicas para prevenir los derrumbes y estudios al respecto. Documental, ya que se usaron fuentes bibliográficas para buscar la información de las noticias, y de campo, ya que se hizo una encuesta a 50 personas de BNI entre los 20 y 70 años de diferentes trabajos, entre ingenieros, abogados, empresarios, de todo. Y se entrevistó al ingeniero Miguel Cruz para obtener una información más técnica. Resultados. Para este gráfico se le preguntó a los encuestados cuánto cree que es la importancia
de los materiales en una construcción. Se les hizo una escala de 1 a 5, 1 siendo lo más bajo y 5 lo más alto. Nadie respondió a la opción 1 y 2, lo cual eso quiere decir que no lo ven ni muy poco importante ni indiferente en sí. Después, una persona marcó la opción 3, lo cual sería como un intermedio de que pues sí es importante y no tan importante tampoco, depende mucho. 4 personas marcaron la opción 7, la cual quiere decir que esto es de que es importante, pero no es lo más importante de todo. Y 42 personas, la mayoría, respondieron la opción 5, que es como lo más importante de toda la construcción. Esto se va a encontrar lo que dijo el entrevistado, ya que dijo que todos los materiales se les lleva un estudio técnico. Esto quiere decir que un material que no es suficientemente estable o algo así, no se va a vender. Siempre lo investigan todas las instituciones necesarias para que este material sea aprobado y se pueda ir a usar a construcciones futuras. Así que los materiales dice que no tendrían que ser un factor de riesgo o no necesariamente tiene que ser un problema de que una construcción colapse. La siguiente pregunta era, ¿cuál creen que es la provincia de Costa Rica con más riesgo de construcción? La mayor cantidad de gente dijo que ninguna. Después dijeron que Limón y algunas personas pusieron las provincias restantes. Esto, con respecto a lo que dijo el entrevistado, Limón es una provincia muy difícil de construir en sí y las otras provincias pues obviamente tienen sus variables, pero ya gracias a su clima o también Guanacaste, cosas así, no tienen tantos problemas para construir, pero Limón puede llegar a presentar algunas dificultades. Pero en realidad en cualquier lugar se puede construir, no importa, eso es un tema del estudio, los cálculos que se hagan para que se pueda construir ahí, que sea estable y que sea lo más seguro posible. Entonces la respuesta en realidad que nos dio el entrevistado es que no hay ninguna provincia de riesgo, solo que Limón, por ejemplo, es una provincia en la cual llegan a haber varias complicaciones en sí a la hora de construir. Y para este gráfico se les preguntó cuáles creen que son los posibles efectos después de que ocurre un derrumbe. La mayor cantidad de gente dijo que traumas y después dijeron desconfianza. Esto, pues, como dije, depende mucho de la persona, pero estas dos son opciones importantes. Y después las fobias en sí, de que la gente tenga fobia a las alturas o cosas así, yo no sé, porque se sienten inseguros de que se va a caer, cosas así, pues también es un posible efecto. Y también gente que les es diferente, se mostraba mucho en los artículos de que generen estos efectos en sí en las personas. Análisis y discusión. Pues del entrevistado pudimos conseguir información más completa y técnica del tema y de las noticias obtuvimos un poco más comercial, un poco más alarmista en sí, pero un poco menos como estudia, algo como más así de que llegaron y vieron lo que pasó y de un solo dieron un veredicto sin estudio en sí. Ahora, primero de que en los artículos se vio que ellos decían que no se hacían cálculos ni inspecciones en sí. Esto es correcto, esto es incorrecto, perdón. Siempre se tienen que hacer estos cálculos e inspecciones, si no, una construcción no es aprobada por ninguna municipalidad o en ningún estado, lo que sea. Siempre se hacen estos cálculos y estas inspecciones siempre se tienen que hacer. Siempre la gente las está insistiendo. Ya después la gente dueña del edificio o de la construcción, si no las quiere hacer, eso es un tema ya de ellos, de corrupción en sí, y eso es algo que tenemos que intentar controlar o ver en sí, que no se lleve las inspecciones. Después, algo que se ve, que se hizo a los encuestados es de que si decían que un edificio pequeño es más seguro que un edificio alto y también en los artículos se veía mucho que los edificios altos eran muy peligrosos. Esto, según lo que nos dijo el entrevistado, decía que no, que los edificios altos son más seguros, ya que estos llevan más cálculos, llevan mayor planeamiento, tienen más estudios en sí, tienen que, como son más altos, tienen que tener más resistencia a un movimiento telúrico y esto nos lleva a que un edificio alto es más seguro que un edificio pequeño. Y después está el conocimiento de la gente. En los periódicos podemos ver que la gente no tiene mucha idea en sí del proceso que se llevaba de una construcción y también lo vimos en los artículos de que la gente no tenía mucho conocimiento del procedimiento de una construcción. Conclusión. Primero vamos a hablar de las causas. Pues una construcción puede colapsar por diferentes factores. Es la verdad algo muy relativo. Puede colapsar dependiendo de muchas condiciones, pero esto se calcula. Pero una de las razones puede ser la resonancia, que es la oscilación de una estructura. Eso quiere decir que es un nivel de vibración que hace que un material se rompa. Entonces, si hay una vibración muy alta que no se calculó en sí, pues el edificio puede llegar a colapsar y romper los materiales. Pero esto, como dije, se calcula antes de construir para ver que la resonancia sea lo mayor posible para que el edificio el material de los edificios no se rompa en sí con esta resonancia.
Después están los esfuerzos normales, que son los esfuerzos laterales, y de arriba que le llegan al edificio, todas las fuerzas externas en sí que le van a llegar, como el viento o todo eso. Todo eso se tiene que calcular, porque todas estas cosas pueden hacer que los materiales como que se muevan o que esto genere un tipo de impacto en la estructura y hace que el edificio se pueda llegar a colapsar o que se deterioren los materiales. Esto también se llega a calcular con los materiales y todo esto. Después, esto quiere decir que todas las fuerzas en sí del edificio tienen que ser estables y equivalentes. Esto es un concepto físico de que todas las fuerzas tienen que ser igual a cero en el edificio para que sea estable. Ahora, todo un edificio tiene que tener condiciones de vínculo y esto hace que una estructura, un edificio sea isostático o hiperestático. Y después, la última causa pueden ser las situaciones naturales extremas. Esto quiere decir que si es una situación de natural súper extrema, pues eso se intenta calcular, pero hay que intentar tener mucho cuidado con eso y ver que si es una situación muy extrema, no fiarse tanto porque ya si es muy extremo, hay cosas humanas que no se pueden calcular en sí, pero esto es algo muy poco común, la verdad, no es muy común. Después están los métodos. No se puede llegar a un método en sí para esto, más que nada porque esto depende de la creatividad del ingeniero, porque tiene que ver la estructura, dónde se hace, cómo se hace y el presupuesto que tiene. Porque si usas esos métodos pues tienen un costo en sí, son condiciones de vínculo que se usan para que el edificio aguante todos estos esfuerzos. Entonces, eso lo tiene que ver el ingeniero con su creatividad o ver cuál es la mejor para aplicar para que el edificio esté estable. Y todo esto tiene que ver con las complicaciones que se encuentra el ingeniero a la hora de construir y de calcular el edificio. Y por último, los efectos que podemos ver más que nada que se ven en las personas son traumas y desconfianza. Ahora, más que nada, estos efectos se ven ya por el poco conocimiento que tiene la gente del tema, ya que piensan que un edificio se va a caer de la nada, pues no, eso es un conocimiento, muy poco conocimiento del tema, pero un edificio no va a pasar eso así de la nada, si se llevan todas las medidas y todos los cálculos correctos. Limitaciones. Pues las limitaciones que hubo para esta investigación fue un lenguaje más técnico en sí, usar palabras como más de ingeniería y de la materia en sí. La encuesta para los 50 ingenieros, el efecto no se pudo profundizar mucho y los libros, conseguir más libros y no tantos sitios web, mejor. Como recomendaciones está conseguir otros encuestados, conseguir, como dije, los ingenieros, entrevistar a un ingeniero y a un arquitecto para ver la opinión de ambos y un lenguaje más específico, como dije, del tema y una investigación aparte de los efectos o una investigación aparte de las causas. Agradecimientos, le agradezco primero a Dios, a mis papás por permitirme estar en este colegio y hacer esta clase de temas muy interesantes, a mi tutora Joana Chavarría por ayudarme y aconsejarme a que la investigación mejore entrega por entrega, a mi tía Lucía Agüero por conseguirme a los encuestados y al entrevistado, y al entrevistado Miguel Cruz por darme sus recomendaciones y su conocimiento del tema. Muchas gracias por su atención.